El 26 de abril de 1986, el reactor nuclear de la central Vladimir Lenin, ubicado en la ciudad de Chernobyl, se sobrecalentó y estalló, provocando uno de los accidentes más graves en la historia de la humanidad. La radiación afectó a un área superior a los 28.000 kilómetros cuadrados, según los informes científicos soviéticos de la época. A 231 kilómetros al sur de Chernobyl, en el poblado de Birkivishina, vivía una humilde familia de apellido Shevchenko. Sí, la historia del tremendo delantero ucraniano tiene como puntapié inicial una de las tragedias más grandes de la historia. A sus 9 años, con una gran cuota de suerte, pudo escapar de la región por peligro de muerte. Llegó a Kiev, comenzó a jugar en el Dinamo y se terminó transformando en uno de los mejores delanteros del mundo. Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione, Shevchenko, un gol strepitoso. En este nuevo especial de Zona 10 te vamos a contar la vida y carrera de Andriy Shevchenko, el futbolista ucraniano que tuvo que huir del horror en Chernobyl y que como refugiado empezó su carrera hasta llegar a lo más alto. Una increíble historia de vida. Pero antes de empezar, como siempre te decimos, no te olvides de darle like, dejarnos en los comentarios qué te acordás de este gran atacante de Ucrania y obviamente suscribirte si todavía no lo hiciste. Ahora sí, vamos a conocer la vida de Sheva. Para entender la vida de Andriy Shevchenko hay que explicar un poco lo que fue la catástrofe de Chernobyl, hecho que marcó su vida. El 26 de abril de 1986, como dijimos al principio, uno de los 4 reactores de la central ubicada al norte de Ucrania empezó a arder, provocando lo que acabaría siendo el peor desastre nuclear de la historia, solo igualado hace pocos años por lo ocurrido en Fukushima. Aquellas centrales no incluían lo que se conoce como estructura de contención, una cúpula de hormigón diseñado para mantener la radiación dentro de la planta en caso de tal accidente, con lo que la explosión acabaría provocando la dispersión de elementos radioactivos que contaminaron un área de 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. La lluvia radioactiva, 400 veces superior a la radioactividad liberada en Hiroshima, expulsó a más de 300.000 personas de sus hogares. Muchas más vivían en la región, pero la enorme mayoría ni siquiera fue alertada del peligro que significaba quedarse allí, por lo que muchos se mantuvieron en sus hogares sin saber las consecuencias a las que se exponían. Mientras tanto, algunas familias optaron por huir. Una de esas personas fue nuestro protagonista Andriy Shevchenko, quien vivía a 231 kilómetros al sur de Chernobyl, en la ciudad de Birkivishina. Su familia no estaba muy informada del asunto, pero su padre decidió comprar un aparato para medir la radiación y ahí cambió la historia. El propio futbolista lo contó. Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Como era tan alto, logré trepar a dicha casa y me encontré con varias pelotas. Mis amigos, como eran más bajos, no lograron subirse y yo me traje los balones a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones, nos dimos cuenta que estaba muy alta. Por eso mismo es que el pequeño Sheva y su familia tuvieron que huir de la ciudad hacia las costas del mar de Azov. Allí comenzó a demostrar su potencial como jugador y, al volver a Kiev, los ojeadores del Dinamo no tardaron en poner sus ojos en él y ficharlo. Sheva rompió todos los récords en las inferiores del club ucraniano. Con el correr de los años, fue perfeccionando su técnica y encontró su puesto ideal, delantero. El primer torneo en el que brilló fue el Sub-14 Ian Rush para jóvenes talentos, celebrado en Gales. Allí fue elegido el mejor jugador y quedó como máximo goleador. Shevchenko siguió su camino en las inferiores del Dinamo de Kiev hasta que le tocó debutar en la primera división en la temporada 94-95. Tras varios idas y vueltas en la primera, Sheva se afianzó en 1997, año en el que terminó como goleador de la liga ucraniana con 19 tantos. Cada vez se afianzaba más y también empezó a destacarse en el marco europeo. En esa temporada, el atacante le anotó un triplete al Barcelona por Champions y llegó hasta cuartos con su equipo. Pero lo mejor fue en la siguiente, cuando alcanzó las semifinales, perdió como el Bayern Múnich, pero terminó como goleador del campeonato con 8 gritos.
ya era cosa seria. Por este nivel, en mayo de 1999 fue vendido al Milan por 26 millones de euros, convirtiéndose así en el primer ucraniano en jugar en el Rossoneri. Sheva se fue del club que lo vio nacer con 5 ligas ganadas de forma consecutiva. Su arribo al club italiano causó furor. En el primer calcio disputado fue capo Cagnonieri con 24 gritos. A pesar de su nivel, los títulos tardaron en llegar. Recién con el arribo de Carleto Ancelotti comenzaron las buenas épocas. El 2003 fue increíble. Ganó la Copa Italia y la Champions League tras marcar el penal decisivo. La temporada siguiente mantuvo su nivel, volvió a ser el goleador del calcio y el Milan se quedó con la Serie A. Su nivel fue tan alto en esa época que en el 2004 ganó el Balón de Oro. Sí, fue galardonado como el mejor jugador del mundo, superando nada más ni nada menos que a Ronaldinho y a Deco en la terna final. En total, en el club italiano, Shevchenko jugó 7 temporadas, anotó 171 goles, siendo el segundo máximo goleador del Milan y consiguió 5 títulos, entre ellos una Champions. Tras su paso por el Rossoneri, el ucraniano fue adquirido por el Chelsea a cambio de 45 millones de euros en el 2006, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la Premier, hasta que en el 2011, también el Chelsea, pagase 58 millones por Fernando Torres. Pero antes de su debut en Inglaterra, Sheva tuvo su estreno en un gran torneo con Ucrania. Clasificó a Alemania 2006 y llevó a su seleccionado hasta los cuartos de final, donde perdieron con Italia, posterior campeón del torneo. Volviendo al mundo de los clubes, en la Premier no le fue nada bien. Llegó al equipo de Mourinho como una estrella, pero no pudo responder a esa expectativa. En sus 2 temporadas allí anotó 22 goles en 76 partidos y fue cedido en la temporada 2008-2009 al Milan para ver si se reencontraba con su nivel. Yes, England football is very different. Yeah, it's more quick, it's decision more quick, and yeah, my performance now is much better. I'm I'm happy, and maybe first 4 or 5 months is very difficult for me. I think it's normal for every player. It's first season in England, very difficult. Con 32 años retornó a donde mostró su mejor rendimiento, pero nada fue igual. Casi siempre como suplente, el ucraniano jugó 26 partidos y solamente marcó 2 veces. Tras ese año en el Milan, Shevchenko volvió de su préstamo, hizo la pretemporada con el Chelsea, pero no iba a ser tenido en cuenta. I think that only Shevchenko will decide to return to play, to go to play another team. I spoke with Shevchenko. He would like to play with continuity, right? Continuity. To play with continuity here, for me, is difficult to give him this possibility to play a lot of matches, and I think that he will take a right decision for him. Así que después de varios idas y vueltas, retornó a su casa, al Dinamo Kiev, para comenzar el cierre de su carrera. En el club ucraniano jugó 3 años más y anotó 30 goles en 83 cotejos. En total, en el equipo de su país jugó 267 partidos y anotó 136 goles. A pesar de que todo indicaba que su carrera iba a tener un final sin pena ni gloria, hubo un broche de oro. En 2012, la Eurocopa se disputó en Ucrania y Polonia. Obviamente, el goleador no podía perderse semejante evento y fue el capitán de su selección. Y no solo jugó para su equipo, sino que anotó un doblete en el triunfo ante Suecia en el debut. A pesar de esa victoria, después Ucrania perdió con Francia e Inglaterra y quedó afuera del torneo en fase de grupos. El mismo día que su selección fue eliminada, Sheva anunció su retiro. 18 temporadas, 721 partidos, 354 goles y 19 títulos es el saldo de la carrera del ucraniano. Y un Balón de Oro, espectaculares números y un gran desempeño. Tras colgar los botines, el exjugador del Milan tuvo coqueteos con la política, pero al no irle bien, retornó al fútbol y fue entrenador de la selección ucraniana, logrando meterla en la Eurocopa 2021. Su selección fue furor, llegó a los cuartos de final, ronda en la que quedó eliminada en manos de Inglaterra. A pesar de sus buenos resultados, Shevchenko dejó el cargo y meses después
fue contratado por el Genoa de Italia, pero solamente duró 2 meses en el banco por los malos rendimientos. Actualmente está sin club, pero sin duda que lo veremos muy seguido en las grandes citas del fútbol europeo. Uno de los mejores delanteros que tuvo el siglo y que como entrenador ya mostró muy buenas armas al mando de su selección. Veremos qué depara el futuro de Lleva, pero sin dudas, acá, desde Zona 10, siempre le deseamos lo mejor. Si te gustó este video, no te olvides de clavarle un like, de dejarnos en los comentarios qué recordás, qué gol te acordás de este ucraniano que se cansó de gritar goles en el fútbol europeo y obviamente no te olvides de suscribirte. Nos vemos la próxima. Chao.